el cazador de las sombras. Cuando el hombre lobo se convierte en una pesadilla, las tinieblas cubrieron el bosque como un ser vivo, ocultándose en cada rincón, penetrando hasta lo más profundo. La luz de la luna, filtrándose a través de la densa bóveda de los árboles, revelaba siluetas sombrías que recordaban a bestias acechando, a la espera de su presa. Pero en este bosque, la bestia era una sola, y ya estaba cazando. El hombre lobo se movía en silencio, deslizándose ágilmente entre los troncos, como una sombra, fundiéndose con la oscuridad nocturna. Sus instintos bestiales le decían que algo andaba mal. En el aire flotaba un olor ajeno, antiguo, siniestro, que no recordaba a sangre ni a muerte, sino a la maldición misma. Se detuvo, aguzando el oído. Todo parecía normal. El susurro de las hojas, el lejano aullido del viento, el crujir de ramas secas bajo las patas de pequeños animales. Pero algo en su interior, en lo profundo de su conciencia, le decía: «Huye, huye ahora». Fue en ese preciso instante cuando escuchó el sonido, sordo, grave, que calaba hasta los huesos, un golpe contra el suelo, como si algo enorme hubiera dado un paso. El hombre lobo se giró bruscamente, mostrando las garras. Sus ojos brillaron con una luz ambarina, agudizando su visión en la oscuridad. Pero allí no había nadie. Silencio. Pero de nuevo, el golpe contra el suelo. Más cerca. Mucho más cerca. El segundo. El tercero. El corazón del hombre lobo latió más rápido. Sentía... no. Sabía que aquella criatura era algo más que un simple cazador. Y al instante siguiente, apareció. De entre los árboles surgió una figura, más alta que cualquiera de su manada. Humana, pero no del todo. El cuerpo, cubierto de una piel gris como la piedra, refulgía a la luz de la luna. La cabeza, oculta bajo una antigua capucha, y de debajo de ella brillaban 2 puntos escarlatas, ojos sin alma. La criatura dio un paso adelante. Sus movimientos eran antinaturalmente fluidos, precisos, aterradoramente seguros. «¿Quién eres?», rugió el hombre lobo, enseñando los colmillos. La figura se detuvo, y luego pronunció una sola palabra: «Tú». El hombre lobo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tú eres mi objetivo». Y al segundo siguiente, el mundo explotó. La criatura se abalanzó hacia adelante con una velocidad inimaginable para su tamaño. El bosque se estremeció, los árboles a su alrededor se derrumbaron, haciéndose añicos. El hombre lobo apenas tuvo tiempo de saltar a un lado, esquivando un golpe que pulverizó la tierra donde había estado un instante antes. Pedazos de corteza, ramas y piedras volaron por el aire, pero no había tiempo para asimilarlo. La criatura atacó de nuevo, y esta vez se movía mucho más rápido. El hombre lobo nunca había visto nada igual. Cada uno de sus movimientos estaba perfectamente calculado. Golpe tras golpe. Poderosos, destructivos, capaces de atravesar la piedra. Pero lo que más asustaba era que la criatura no sentía dolor. El hombre lobo se estrelló contra ella con furia bestial, hundiendo sus garras en su carne. Sintió cómo la piel se desgarraba, pero no había sangre. En respuesta, la criatura lo agarró del cuello con un solo movimiento, y levantándolo en el aire, lo arrojó a un lado como un juguete inservible. Un impacto. El bosque tembló. El hombre lobo se estrelló contra el suelo con estruendo, atravesando raíces y ramas. Los pulmones le ardían de dolor. Se obligó a levantarse. La criatura simplemente estaba allí, mirándolo, como un cazador disfrutando de la lenta agonía de su víctima. El hombre lobo apretó los puños. No podía perder. No podía permitir que esa creación lo destruyera. Pero en el fondo, comprendía. Este no era un enemigo común. Esto era algo creado con un solo propósito: matarlo. El hombre lobo, apretando los puños, se lanzó de nuevo hacia adelante, desenvainando las garras y usando toda su fuerza.
Sus movimientos eran relampagueantes, perfeccionados por años de caza y combate. Apuntó al cuello, a la garganta, a cualquier punto vulnerable, pero cada uno de sus golpes se encontraba con algo imposible. Una carne que no se rasgaba, un cuerpo que no cedía a la destrucción. La criatura se movía como si las leyes de la física no existieran para ella. No esquivaba, no se defendía, simplemente se quedaba quieta, permitiéndole atacar. Pero entonces, en un instante, su mano se alzó a la velocidad del rayo, agarrando al hombre lobo por la muñeca. Un momento, y un golpe demoledor en el pecho lo lanzó decenas de metros hacia atrás, rompiendo árboles con estrépito. El dolor estalló en su interior como hierro candente, pero no hubo tiempo para reaccionar. La criatura ya avanzaba, sin prisa, como disfrutando de la caza. El hombre lobo apenas tuvo tiempo de incorporarse cuando el enemigo volvió a estar frente a él. Un movimiento instantáneo, y su cuerpo fue atravesado por un destello de dolor. Salió despedido hacia un lado, rodando por el suelo, sintiendo cómo sus huesos crujían en protesta, pero no se rompían. Era el alfa, el más fuerte de su manada. Su cuerpo resistía golpes que habrían matado a cualquier otro, pero esta criatura ni siquiera se esforzaba. Esto no era una pelea, era una ejecución. El hombre lobo se levantó bruscamente. Su respiración era entrecortada, sus instintos bestiales le exigían huir, pero su razón sabía que era inútil. Clavó las garras en la tierra, esperando, observando, estudiando al enemigo. Este se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza, como estudiándolo a su vez. «¿Qué eres?», rugió el hombre lobo, lamiéndose los labios, el sabor de la sangre mezclado con la adrenalina. La criatura no respondió. En lugar de eso, levantó lentamente una mano y apretó el puño. De repente, de su pecho comenzó a emanar un brillo débil y pulsante, y al instante siguiente, el hombre lobo sintió como si algo dentro de él estallara. Su cuerpo se agarrotó de dolor, los músculos se contrajeron, la respiración se le cortó. Cayó sobre una rodilla, la vista se le nubló. ¿Qué? ¿Era eso? Nunca había experimentado nada parecido, como si su propia fuerza se hubiera descontrolado de repente, como si su conexión con la luna hubiera sido bruscamente interrumpida. La criatura dio un paso adelante, extendiendo la mano. Iba a terminar lo que había empezado, pero el hombre lobo no estaba listo para morir. Con los últimos restos de voluntad, reunió toda su energía y con una fuerza que superó incluso sus propias expectativas, se lanzó hacia adelante. Sus garras rasgaron el aire, encontrando resistencia, pero esta vez sintió algo nuevo. La piel de la criatura comenzaba a agrietarse. Solo por un instante, pero fue suficiente. Lo arrojó a un lado, pero ya no con tanta facilidad como antes. El hombre lobo se puso en pie de un salto, respirando con dificultad, observando cómo la criatura bajaba lentamente la mano. De la brecha en su cuerpo emanaba una luz tenue, parecida a una oscuridad viva y pulsante. Era algo antiguo, ajeno, y entonces el hombre lobo comprendió la verdad. Esta creación no era simplemente un cazador maldito, absorbía la fuerza de los hombres lobo que mataba. Cada víctima lo hacía más fuerte, más rápido, más peligroso. Era eterno. Pero ahora, justo frente a él, tenía una oportunidad. Podía destruirlo, si tan solo llegaba a tiempo. Sin darle tiempo a la criatura para reaccionar, el hombre lobo se abalanzó. Sabía que la única forma de vencer era atacar la brecha, la fisura que acababa de crear. Sus garras volvieron a brillar con la luz plateada de la luna. La energía latía en sus venas, impulsándolo hacia adelante. Pero antes de que pudiera asestar el golpe, el mundo a su alrededor cambió de repente. El aire se espesó, los sonidos desaparecieron, el viento se detuvo, y entonces escuchó voces, miles de voces,
susurrando palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía. Hablaban de una antigua deuda, de una maldición sin fin, de un ciclo que se repetía una y otra vez. Tú eres el siguiente. El hombre lobo se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto no era simplemente una creación, era un ritual. Lo entendió. Cada 100 años, una nueva víctima, un nuevo hombre lobo más fuerte. Y si perdía ahora, dentro de un siglo otro alfa se enfrentaría a esta criatura. Y este ciclo nunca terminaría. Pero él no estaba dispuesto a convertirse en una víctima más en esta cadena. Reuniendo todas sus fuerzas, rugió, permitiendo que la energía de la luna lo inundara, transformando su cuerpo. Se estaba volviendo más fuerte. Sus músculos se hinchaban, los colmillos se alargaban, las garras brillaban con luz plateada. No solo había sobrevivido a esta batalla, él sería quien detuviera la maldición. La criatura se movió de nuevo hacia adelante, pero ahora el hombre lobo veía sus movimientos de otra manera, más lentos, más claros. Pudo esquivar y luego asestar un golpe preciso en la fisura de su pecho. La criatura se estremeció. Sintió dolor, por primera vez en toda su existencia, y ese fue el principio de su fin. La batalla continuó, los golpes sacudían la tierra, pero ahora todo había cambiado. El hombre lobo ya no era la víctima, era el cazador, y estaba decidido a romper ese ciclo maldito para siempre. Pero aún no lo sabía, que si vencía, ocuparía el lugar de esa criatura, y cuando pasaran otros 100 años, alguien nuevo escucharía su voz. Tú eres el siguiente. El bosque estaba destrozado. La tierra, lacerada por los impactos, los árboles derribados, el aire impregnado de polvo y olor a sangre. Dos fuerzas se habían enfrentado en una batalla que no podía terminar más que en la destrucción absoluta. El hombre lobo sentía su cuerpo al límite. Los músculos ardían, los huesos crujían, la respiración se volvía más pesada. Pero su naturaleza bestial se negaba a rendirse. Veía la debilidad. Veía cómo la criatura, antes invulnerable, ahora retrocedía, aunque fuera 1 milímetro, pero retrocedía. Eso significaba una cosa: podía morir. Volvió a atacar, pero esta vez él fue más rápido. Sentía cada uno de sus pasos, anticipaba cada golpe. Se había convertido en parte de esta lucha. Pura intuición, fusionada con el instinto bestial, se había unido a su conciencia. Era un luchador, era un asesino, era un cazador, pero, ante todo, era un ser vivo luchando por su derecho a existir. Sus garras rasgaron el espacio, hundiéndose en la fisura del pecho de la criatura. Esta se estremeció, retrocediendo por primera vez un paso. Entonces, tenía razón. Aquí estaba su punto débil. El hombre lobo no le dio tiempo al enemigo para recuperarse. Sus patas bestiales se impulsaron con fuerza desde el suelo, lanzándolo directamente contra el pecho de la criatura. Se aferró a la fisura. Los dientes se deslizaron por la carne. Las garras la penetraban cada vez más profundamente. La criatura emitió un sonido, no un grito, ni un rugido, sino un temblor bajo y profundo, como si surgiera del abismo mismo. Era el sonido de algo que, por primera vez en su vida, sentía miedo. Pero en ese mismo instante, de su cuerpo brotó una oleada de poder. Una explosión lanzó al hombre lobo hacia atrás. Su cuerpo se estrelló contra las rocas. Las costillas crujieron, pero estaba vivo. Lo suficientemente vivo como para ver cómo la criatura cambiaba. Su cuerpo se hinchaba. La luz en su pecho se volvía más brillante. Las líneas que cubrían su piel comenzaron a moverse, como si algo dentro de ella intentara escapar. Ya no atacaba. Se agitaba, como tratando de mantenerse en un solo estado. El hombre lobo comprendió. Lo había roto. Aquella bestia era la progenie de una magia antigua, más vieja que él mismo, más vieja que todos sus antepasados. Pero incluso los seres eternos tienen límites, tienen confines para su esencia.
Si él había logrado romperlos, significaba que la criatura ya no podía restaurarlos. Pero la pregunta era otra. Si la destruía, ¿qué pasaría después? No lo sabía. No podía saberlo. Pero no tenía elección. La criatura emitió otro aullido bajo que desgarró el espacio. Su piel se resquebrajaba, la luz se abría paso hacia afuera, y de repente se detuvo, y luego lo miró directamente. Y sonrió. Era la sonrisa más antinatural, ajena y aterradora que el hombre lobo había visto en su vida. ¿Comprendes lo que estás haciendo? La voz de la criatura sonaba diferente. No era mecánica, no era inerte. Había en ella una sombra del pasado, algo humano, algo familiar. El hombre lobo apretó los puños, sus dientes se mostraron en una mueca bestial. «No me dejaste elección», la criatura asintió lentamente. Así es. De repente se enderezó. Su cuerpo ya no se convulsionaba. Ya no luchaba contra la destrucción. La había aceptado. «Entonces, toma mi poder». Esas palabras se clavaron en su conciencia como una cuchilla. El hombre lobo no entendía, pero su cuerpo entendía. Sus entrañas bestiales lo sentían. Era un desafío. Era el momento en que un depredador devora a otro. Pero sentía algo más, algo mucho más aterrador. Si lo hacía, si absorbía su poder, ocuparía su lugar. No de inmediato, no hoy, pero dentro de 100 años. Se convertiría en aquel a quien buscarían, en aquel a quien temerían, en aquel que mata al más fuerte. «Decide». La criatura ya no sonreía. El hombre lobo permaneció inmóvil. El viento había amainado. El bosque estaba destruido. El tiempo se había detenido. Y tomó una decisión. Se lanzó hacia adelante, hundiendo las garras más profundamente en la fisura, desgarrando su cuerpo, desgarrando su esencia. La luz brotó hacia afuera, atravesándolo todo a su alrededor. El aire se llenó de algo antiguo, algo imposible de describir con palabras. Sentía cómo esa fuerza se vertía en él, atravesaba su piel, se retorcía en sus huesos. No podía detenerse, no podía apartar la mirada. Era su destino. La criatura no gritó, simplemente desaparecía. Y cuando todo terminó, cuando estuvo solo, en el centro de un mundo desgarrado y destruido, comprendió que ya no era quien había sido antes. Se había ido, pero su poder permanecía en él. Silencio. El hombre lobo inhaló lentamente el aire, lleno de ceniza y polvo. Había sobrevivido. Había vencido, pero en lo más profundo de su ser ya sentía la aproximación de un nuevo ciclo. La luna ascendía lentamente sobre el horizonte, tiñéndolo todo de una luz plateada. La próxima vez, alguien más recorrería este camino. Y entonces escucharía una voz en su cabeza. «Tú eres el siguiente». El cuerpo ardía. Dentro de él se desgarraba una energía desconocida, como si miles de agujas atravesaran cada nervio, cada vena, cada célula. Sentía que algo había cambiado. ¿Pero qué exactamente? El hombre lobo respiraba con dificultad. Su pecho se agitaba, los músculos se contraían y relajaban espasmódicamente. Dentro de él bullía algo ajeno, antiguo, hambriento. Se deslizaba por sus venas, llenando cada partícula de su ser. No era solo fuerza, era su nueva naturaleza. La criatura había desaparecido. Pero en el mismo instante en que sintió el vacío, cuando se dio cuenta de que se había quedado solo en el bosque destruido, el mundo comenzó a desmoronarse a su alrededor. No físicamente, no. Era su realidad. Los árboles se distorsionaban, se retorcían en espirales. Sus sombras se alargaban hasta el infinito, como si manos invisibles los estiraran. El viento desaparecía, y su lugar lo ocupaba algo más. Sonidos, susurros. La oscuridad se volvía más densa, comenzaba a moverse. Estaba viva. Y entonces los vio. Miles de ojos se abrían en la penumbra, brillando con destellos rojos, amarillos, azules. No eran ojos de bestias, era algo diferente. Observaban. Jueces. Lo vigilaban.
Habían esperado, habían estado allí todo el tiempo. Y de repente, las voces llenaron el aire. Has aceptado el poder. Has elegido el camino. ¿Sabes cómo terminará esto? No, él no lo sabía, pero ellos sí. Eres uno de nosotros. No. El hombre lobo sacudió la cabeza con fuerza, intentando librarse de las voces, pero estaban en su mente. Eran parte de él. Váyanse. Su voz sonó ronca, pero aún había furia en ella. Aún había fuego. Nunca. Y al instante siguiente, el mundo se desgarró. Despertó en un charco de sangre. ¿La suya propia? No. Por el aire flotaba un olor acre y metálico. A su alrededor, cuerpos, mutilados, desgarrados, abandonados. ¿Dónde estaba? Se levantó, sus piernas temblaban, sus manos estaban cubiertas de sangre. ¿Qué había pasado? No lo recordaba. Lo último que había visto eran sombras, susurros, ojos. Ahora solo cadáveres. Miró a su alrededor. El bosque no era el mismo. El aire era diferente. Todo era diferente. Y entonces escuchó un sonido. Paso, 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 pasos. No estaba solo. De entre los árboles salió una figura, alta, el rostro oculto por la sombra, pero los ojos brillaban con una luz dorada. Era un hombre lobo, pero no uno cualquiera. Se conocían. ¿Pero por qué? Aquel que estaba frente a él no parecía hostil, pero algo en él estaba mal. Tú... La voz del hombre lobo era áspera. ¿Quién eres? La figura sonrió lentamente. Aquel que estuvo en tu lugar, hace 100 años. El mundo se desgarró de nuevo. Estaba destinado a convertirse en el nuevo cazador. Era inevitable. Su mente estalló ante la comprensión. No era el primero, no sería el último. Y ahora comprendía el verdadero horror. Él mismo se estaba convirtiendo en la maldición que mataría al siguiente hombre lobo más fuerte. Y no podía detenerse, porque si se detenía, la maldición tomaría su alma. Y entonces, la caza comenzaría de nuevo. El hombre lobo se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón martilleaba en su pecho. El mundo a su alrededor estaba distorsionado, como si la propia realidad ahora obedeciera a una voluntad ajena. No creía lo que acababa de escuchar, pero todo en su interior gritaba. Era verdad. La figura estaba frente a él, mirándolo impasible. Sus ojos, dorados como luces brillantes en la oscuridad, no parpadeaban. «Hace 100 años», repitió el hombre lobo, sintiendo cómo sus manos se cerraban en puños. «¿Qué significa eso?» La figura se acercó un paso. «Significa que yo estuve donde estás tú. Enfrenté la elección, e hice lo mismo que tú». Las voces en su cabeza comenzaron a susurrar de nuevo. Las había oído antes, pero ahora eran más claras. Le hablaban directamente. «El ciclo no se detendrá. Ahora eres uno de nosotros. No podrás escapar a tu destino». Apretó los dientes. La furia estalló en su interior. «No», graznó. No me convertiré en alguien como tú». La figura sonrió con desdén. «Ya lo has hecho». Y en ese mismo instante vio su verdadero rostro. El cuerpo tembló, los músculos se contrajeron espasmódicamente, retrocedió. Frente a él había algo. Alguna vez fue un hombre lobo, pero ahora. Su piel estaba surcada por grietas, a través de las cuales se filtraba una luz tenue. Sus garras eran demasiado largas, su cuerpo demasiado delgado, estirado, antinatural. No estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Era la maldición, y ahora estaba dentro de él mismo. Lo sentirás pronto. La voz de la criatura era baja, tranquila, escalofriante. Cada día, con cada hora, crecerá dentro de ti, convirtiéndote en lo que ahora debes ser. El hombre lobo apretó los puños. «Romperé este ciclo». La figura sonrió con desdén. «Todos dicen eso». Y entonces el mundo se hizo añicos. Despertó con un grito. Todo a su alrededor estaba cubierto de sangre. Pero esta vez sabía de quién era esa sangre. Era su manada, sus hermanos, su familia.
desgarrados, mutilados, asesinados, y recordaba cómo lo había hecho. Las manos le temblaron, miró sus palmas, todavía cubiertas de sangre fresca. La cabeza le ardía de dolor. En su conciencia resonaba esa voz diabólica. «Tú eres el siguiente». «¡No! ¡No! ¡No!». Se puso en pie de un salto. Su respiración era entrecortada. El pecho se agitaba, el corazón a punto de salírsele del pecho. Todo en su interior gritaba. No podía haberlo hecho. Pero los recuerdos eran reales. Los había matado. Gritaban, suplicaban, pero él no se detuvo. Sus manos no eran las suyas. Su mente pertenecía a otra cosa. Cayó de rodillas. El cuerpo se estremecía de ira, miedo, dolor. Pero lo más aterrador no era eso. Sentía hambre. Quería más. La bestia en su interior ahora era diferente. Era parte de la maldición. Necesitaba matar. Y sabía que no podría detenerse, porque ya no dependía de él. Y la próxima vez que la luna se elevara alta en el cielo nocturno, la caza comenzaría de nuevo. Corría. El bosque a su alrededor parpadeaba en caóticos destellos de sombras y luz. El mundo se fundía en una mancha continua. Las ramas le azotaban el rostro, las garras se hundían profundamente en la tierra, dejando tras de sí profundos surcos. No sabía hacia dónde corría, no sabía qué buscaba. Simplemente huía, huyendo de sí mismo, huyendo de su propia sombra, huyendo de la verdad que no podía aceptar. El frío brillo de la luna le cortaba la mirada. Le recordaba en quién se había convertido. Le recordaba a aquellos a quienes había matado. Le recordaba que, de ahora en adelante, él era la maldición, pero no lo aceptaría. Rompería este círculo. El hombre lobo frenó bruscamente. Sus garras rasgaron la tierra. El cuerpo se inclinó hacia adelante. La respiración escapaba en nubes de vapor entrecortadas. A su alrededor, un silencio sepulcral. Incluso los sonidos nocturnos habían desaparecido. Eso significa, están aquí. El susurro resonó desde todas partes a la vez. No podrás escapar. Eres nuestro. Acepta tu destino. No. Los ojos brillaron con una luz bestial. Apretó los puños, sintiendo como una nueva fuerza, ajena y terrible, pulsaba en sus venas. Esa energía no le pertenecía, pero ahora era parte de él, y haría que nunca más lo controlara. Pasos, sordos, lentos. Algo se acercaba. El hombre lobo se giró. De la sombra surgió una figura, alta, oscura, antinaturalmente alargada. Su silueta desafiaba la lógica, como si estuviera dibujada sobre la realidad, pero se movía independientemente de ella. «Estás aquí de nuevo». La voz de la criatura era la suya propia. El hombre lobo se estremeció. Su propio rostro lo miraba desde la sombra. «No me convertiré en ti», rugió, mostrando los colmillos. «Ya lo has hecho», respondió el doble. El mundo tembló. Todo a su alrededor vibró, como ondas en la superficie del agua. Y de repente, el hombre lobo se encontró de nuevo en aquel mismo lugar. Sangre, cadáveres, la manada, destrozada por sus manos. Lo veía de nuevo. «No, no otra vez», gritó, pero el sonido no salió. Intentó apartar la mirada, pero su cabeza no se movía. Era prisionero de su propia maldición. Y entonces escuchó un nuevo sonido. El chirrido de garras sobre piedra. Pasos. Y una voz. Pero no la suya. Ajena. «Ahora sabes lo que se siente». El hombre lobo se giró bruscamente. Frente a él estaba él. No, no el doble. Era otro hombre lobo. No una criatura de la sombra, ni una visión, sino un alfa real, vivo, viejo, demacrado. Pero conocía esos ojos. Era el cazador anterior. «Tú», graznó. Aquel asintió. Sabía que este día llegaría. Sabía que serías el siguiente. Dio un paso adelante. «Ahora sabes por qué te permití vencerme». El hombre lobo sintió cómo el miedo crecía en su interior. «¿Porque querías deshacerte de la maldición? Porque no hay otro camino». Silencio. Frío.
La luna sobre ellos brillaba demasiado, demasiado cerca. «Dime». El hombre lobo apretó los dientes. «¿Cómo detengo esto?» El viejo alfa sonrió con desdén. «Si lo supiera». La ira estalló en su interior. «¿Entonces simplemente me abandonaste a esto?» Su voz sacudió el aire. «¿Me condenaste a lo mismo? ¿Acaso tenía elección?» El hombre lobo lo miró con un dolor frío en los ojos. «¿Acaso la tienes tú?» «No, no puede ser. No lo aceptará. No se rendirá. Romperé este círculo». Todos dicen eso. Esas palabras se las habían dicho hacía muy poco. «No, no, no». El mundo se desmoronó. El hombre lobo despertó solo. El bosque volvía a estar oscuro. Ni sangre, ni cadáveres. Solo él. Pero ahora lo sabía. Observan, esperan, y cuando llegue la próxima luna, comenzará la caza. Estaba de pie entre los árboles, envuelto en sombras, sintiendo cómo algo dentro de él despertaba lenta pero inexorablemente. El bosque parecía ajeno. El aire era diferente. Incluso los olores, antes tan familiares, corteza de árbol, tierra húmeda, frescor nocturno, ahora tenían un matiz distinto. Había cambiado. No era solo una sensación. Sentía el poder fluyendo por sus venas, pulsando con cada latido de su corazón. Esta energía no era suya. Pertenecía a aquella criatura que había destruido. Y ahora le pertenecía a él. Pero no era un regalo. Era una marca. Y sabía que ya estaba empezando a hacerle algo terrible. Apretó los puños, obligándose a respirar más despacio. La cabeza le zumbaba con recuerdos. No sus recuerdos, sino ajenos. Destellos de vidas ajenas, batallas ajenas, sangre ajena. Aquellos que habían venido antes que él, aquellos que habían elegido este camino. Todos habían perdido, pero él no repetiría su destino. No se convertiría en el nuevo cazador. Rompería este círculo maldito. ¿Pero cómo? No lo sabía. Y entonces la sintió. Una presencia ajena. Se detuvo, aguzando el oído. El corazón latía con regularidad. La respiración se había vuelto más silenciosa. El bosque estaba inmóvil, como si se hubiera agazapado a la espera. Pero sabía que alguien estaba allí. Y ese alguien lo estaba mirando. Un paso. No lo oyó. Sintió su vibración en la tierra. Alguien se movía en su dirección. Lentamente, con calma, sin miedo. Como un depredador que sabe que la presa ya está acorralada. Se giró. Sus garras se cerraron. Los músculos se tensaron, preparándose para el ataque. De las sombras surgió una figura. Era desconocida, pero al mismo tiempo, inquietantemente familiar. Una mujer. Alta, esbelta, su silueta envuelta en una larga capa negra que ocultaba la mayor parte de su cuerpo. Su cabello, tan oscuro que parecía la misma tiniebla nocturna, caía suavemente sobre sus hombros, pero sus ojos miraban directamente a su alma. «Finalmente has comprendido lo que has hecho», dijo ella con voz serena. Él no la conocía, pero ella lo conocía a él. «¿Quién eres?» Su voz sonó grave, con un deje ronco. La mujer ladeó la cabeza. «Alguien que ha visto a muchos como tú». El bosque se volvió aún más silencioso. Lo entendió. Ella sabía sobre la maldición. «No seré parte de esto», rugió él, acercándose. Ella sonrió. «¿Y crees que tienes elección?» Dolor, agudo, punzante, como si miles de agujas incandescentes hubieran atravesado su cuerpo desde dentro. Cayó de rodillas. La respiración se entrecortó, el corazón se encogió en agonía. ¿Qué era eso? «Ya has empezado a cambiar». La voz de la mujer sonaba demasiado tranquila. Apretó los dientes, mirándola a través de la neblina del dolor. ¿Qué me pasa?» Ella se acercó lentamente, se arrodilló frente a él, lo miró a los ojos. «Ahora hay algo antiguo en ti. No está simplemente dentro de ti, se está convirtiendo en ti». No lo aceptaría. Había luchado por su vida. Había matado al que le precedió. No se convertiría en el siguiente. «¿Crees que podrás luchar?»
La mujer le acarició suavemente el rostro con los dedos. ¿Crees que podrás detener esto? Él retrocedió bruscamente, apartándose de su contacto, pero sus palabras ya se habían asentado profundamente en su interior. Yo encontraré la manera. Entonces date prisa. Su voz se volvió gélida. Te queda muy poco tiempo. Y en ese mismo instante, ella desapareció. El bosque volvió a la vida. Los sonidos regresaron, pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Lo sentía. Dentro de él, algo crecía, ajeno, peligroso, y lo sabía. Si no encontraba la manera de detenerlo, él mismo se convertiría en la nueva pesadilla de este mundo. Y entonces, alguien más escucharía su voz. Tú eres el siguiente. Su cuerpo ardía por dentro. No se parecía ni al dolor, ni a una herida, ni siquiera a la sensación de transformarse en bestia. Era algo diferente, ajeno, repugnante, como si dentro de él despertara algo que no debería estar allí. Respiraba con dificultad, apoyando las palmas en la tierra fría. Los dedos se contraían, arrancando terrones de barro. Las garras arañaban las piedras, pero nada ayudaba. No se iba. Se estaba convirtiendo en parte de él. Algo había cambiado después del encuentro con aquella mujer. Ella sabía. Había visto a otros como él. ¿Y si sus palabras eran ciertas? ¡No! No podía permitir que eso sucediera. Apretando los dientes, se levantó de un tirón. La cabeza le daba vueltas, la vista le fallaba, pero no era débil. No se rendiría. Un jadeo ronco escapó de su pecho. Todo a su alrededor parecía demasiado silencioso. Incluso el bosque ya no estaba vivo como antes. Comprendía. No era el bosque el que había cambiado. Era él quien empezaba a verlo de otra manera. Un nuevo instinto recorrió su cuerpo. Un olor ajeno. El hombre lobo se giró bruscamente. Alguien observa. Un tenue olor a sangre ajena, vieja, estancada, apenas perceptible. Pero él lo siente. Nunca antes había olido con tanta agudeza. Ve con demasiada claridad, incluso en la oscuridad. Oye lo que no debería oír. Dios, ya está empezando. No puedes escapar, resonó una voz. Se quedó inmóvil. Esta vez la voz sonaba diferente. Estaba a su alrededor. No, estaba dentro de él. Un susurro. Miles de voces. Tú eres el siguiente. No. Su propia voz sonó grave, casi gutural. Te convertirás en quien debes ser. Yo no. Ya has cambiado. No, no, no. El hombre lobo apretó los puños, dando un brusco paso adelante. Rompería este círculo. Encontraría una salida. No se convertiría en aquello que este mundo maldecía. Pero con cada paso, con cada inspiración, con cada latido del corazón, sentía cómo la esencia ajena se aferraba a él con más fuerza. Y entonces comprendió lo más terrible. No era el cazador, no era la víctima. Era el equilibrio maldito entre ambos. Y en el momento en que lo aceptara definitivamente, cuando su voluntad se quebrara, cuando dejara de resistirse, la caza comenzaría de nuevo. Y entonces él mismo diría esas palabras a otro. Tú eres el siguiente. Su respiración era entrecortada, como si acabara de escapar de las garras de la muerte. Aunque, quizás, así había sido. Algo dentro de él estaba cambiando. Eso no dejaba lugar a dudas. Lo sentía en cada movimiento, en cada latido del corazón, en cada sonido que ahora oía con demasiada claridad. La oscuridad a su alrededor ya no era simplemente oscuridad. Veía en ella, la oía, y lo que era peor, ella le oía a él. El hombre lobo se lanzó hacia adelante, intentando huir, pero sus piernas de repente se ralentizaron. No quería detenerse, pero su cuerpo parecía negarse a obedecer. Sus manos las miró lentamente. Garras. Habían cambiado, más largas, más afiladas, negras como la misma noche, con un tenue brillo plateado en las puntas. No debía tener ese aspecto, no debía sentirse así. Sed. Llegaba en oleadas. Primero débil, luego más fuerte. Al principio, solo hambre. Ahora,
una necesidad. Apretó los dientes intentando controlarlo, pero en su interior ya resonaba una risa, ajena, viva, la suya propia, un paso. Lo sintió mucho antes de oírlo. Alguien más estaba aquí. Se quedó inmóvil, agudizando todos los sentidos. Alguien lo vigilaba. Alguien tiene miedo. El hombre lobo inspiró profundamente, y esa sensación se abalanzó sobre él con una fuerza insoportable. Miedo, real, vivo, delicioso. ¡No! ¡No! Él no era así. Pero su cuerpo se movía por sí solo. Un paso adelante, otro. No debía hacerlo. Pero ya había salido de la sombra. Frente a él había un hombre. Normal, un hombre de mediana edad, con un rifle de caza, con los ojos dilatados por el terror. Sentía su miedo. Lo disfrutaba. Dios, ¿qué le estaba pasando? ¡Oh, Dios mío! El hombre retrocedió, apretando el rifle con manos temblorosas. ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú eres! El hombre lobo sintió cómo sus labios se curvaban en una mueca. No era él. Era la maldición hablando por él. Pero ahora era parte de él. Tú eres el siguiente. Esas palabras escaparon de sus labios antes de que se diera cuenta. Y al instante siguiente se abalanzó. La tierra explotó bajo sus patas. El aire silbaba en sus oídos. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El rifle tembló en sus manos. El dedo se crispó en el gatillo. Pero ya era demasiado tarde. Fuertes garras se cerraron sobre sus hombros, arrojándolo al suelo, al barro. El hombre lobo estaba encima. Sus ojos ardían con una luz ambarina, demasiado brillante, demasiado salvaje. Todo lo que tenía que hacer era golpear, desgarrar, hacer sangre. Y eso sería lo correcto. Lo sabía. Porque ahora era el cazador, porque siempre había sido así. Pero su mano se detuvo. No se convertiría en eso. No lo aceptaría, pero ya era demasiado tarde. Sus garras se cerraron por sí solas, y antes de que pudiera detenerse, una voz rasgó el silencio. ¡Suficiente! El mundo explotó. Todo desapareció. La oscuridad lo cubrió por completo. Cuando despertó, no había sangre, ni cadáver, ni rastros de lucha. Yacía en la hierba. El cielo sobre él estaba despejado y vacío. El bosque guardaba silencio. Pero él sabía la verdad. Casi había matado a ese hombre, y solo la fuerza de alguien lo había detenido. ¿Pero de quién? Se incorporó sobre los codos. Su cuerpo no era el mismo de antes. Más grande, más fuerte. No solo físicamente. Dentro de él ahora vivía algo ajeno. Y no pensaba irse. Había dejado de ser simplemente un hombre lobo. Ahora era otra cosa. Y cuando la luna volviera a alzarse en los cielos, oiría las voces, volvería a sentir hambre. Y entonces no podría detenerse, porque él es el siguiente. Se levantó lentamente, sintiendo cómo una fuerza desconocida se extendía por su cuerpo. El viento le quemaba la piel, pero no con frío, sino con algo mucho más aterrador, como si el propio mundo lo rechazara. El aire era diferente. Sus pulmones se llenaban de algo que no debería existir en este mundo. Vivía dentro de él. Susurraba, esperaba. Cada paso resonaba en su conciencia. Cada movimiento no era del todo suyo. Se sentía prisionero en su propio cuerpo. Pero todavía estaba aquí. Luchaba. Pero con cada instante, la lucha se volvía más difícil. Miró sus manos. Habían cambiado. La piel era más dura, demasiado pálida. Las garras se habían vuelto más largas, más afiladas. El brillo plateado, apenas perceptible antes, ahora era parte de él. Pero lo más aterrador no eran solo los cambios, los sentía, como si su cuerpo decidiera por sí mismo en quién convertirse. Cerró los ojos con fuerza, intentando controlarse, pero entonces oyó una respiración, regular, tranquila, ajena. No estaba solo. Levantó la cabeza y la vio. La mujer que lo había encontrado antes estaba a unos pasos. Su larga capa ondeaba en el aire nocturno, y sus ojos brillaban en la oscuridad, como los del depredador más antiguo.
Lo estudiaba. «Casi te quiebras», dijo ella. Apretó los dientes. «¿Quién eres?» «La que observa». Sus puños se cerraron. «¿Fuiste tú quien me detuvo?» Ella no respondió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza, escrutándolo, como comprobando que dentro de él ya había algo diferente. «Aún no estás listo», dijo ella. La ira estalló en su pecho. «¿Listo para qué?» Ella dio un paso adelante. «¿Crees que todavía te controlas?» Su voz era fría, pero no amenazante. «Te equivocas». El hombre lobo tragó saliva. Sabía que ella tenía razón. «Yo no me convertiré en eso», siseó él. Su sonrisa era terriblemente tranquila. «Ya lo has hecho». El aire a su alrededor tembló. Todo cambió. Despertó en otro lugar. Ningún bosque, ninguna luna, ningún viento. Solo oscuridad. Pero no era el vacío. Se movía. Y entonces los vio. Miles de ojos se abrieron en la penumbra. Miles de voces comenzaron a susurrar a la vez. «Eres nuestro. Eres parte del ciclo. Cazarás». No podía respirar. El cuerpo no se movía. Sentía su presencia. Estaba donde habían estado todos los anteriores. Aquellos que habían venido antes que él. Aquellos que habían perdido. Aquellos que habían intentado luchar. Todos estaban aquí. Pero no estaban vivos. Eran la maldición. Parte de él. Intentó gritar, pero el sonido no salió. Y entonces se vio a sí mismo. Entre las sombras, entre los que habían sido antes. Sus propios ojos lo miraban desde el abismo, pero ya no eran suyos. Se incorporó de un salto con un grito salvaje. Despertó. El corazón martilleaba. El cuerpo temblaba. No estaba allí. Era un sueño. Pero, ¿lo era? No lo sabía. Ya no sabía nada. Ya no estaba seguro de dónde terminaba él y comenzaba eso. Pero una cosa sabía con certeza. Todavía no se lo había llevado. Por ahora. Pero cuando la luna volviera a salir, regresaría. Y entonces no podría luchar. Y cuando doblegara su voluntad ante la maldición, él mismo pronunciaría esas palabras a otro. «Tú eres el siguiente». Estaba sentado en el suelo, respirando con dificultad, apretándose la cabeza con las manos. Las sombras a su alrededor temblaban, como si el susurro del abismo aún se aferrara a la realidad. Su cuerpo estaba caliente, los músculos ardían, como si alguien desde dentro los estuviera estirando, remodelando, transformándolo en algo diferente. Sentía cómo cambiaba, pero no quería esto. Su voluntad era fuerte, su mente luchaba, pero sus instintos ya no le pertenecían. El aire volvió a temblar. Sabía lo que eso significaba. Lo llamaban. La maldición no iba a esperar. El hombre lobo se puso en pie de un salto. Su pecho se agitaba con profundas y entrecortadas inspiraciones. El bosque estaba demasiado silencioso. Demasiado vivo. Lo sentía. No como antes. No como un depredador normal siente su territorio. Sentía el bosque mismo, su aliento, su susurro. Y lo entendía. Porque ahora era parte de algo antiguo. El silencio se rompió. Pasos ajenos, pesados, rítmicos. Se giró. De la penumbra surgió una figura. Era otro hombre lobo. Alto, poderoso, con ojos que brillaban con una luz antinatural. Pero lo más aterrador no era eso. Lo conocía. «No puede ser», susurró, apretando los puños. «Han pasado 100 años», resonó una voz grave. «Ahora es tu turno». El hombre lobo retrocedió. «No, no». Era imposible. Frente a él estaba aquel a quien había matado, aquel a quien había desgarrado con sus propias garras, aquel que le había cedido el puesto de cazador. «Te maté», graznó. La criatura asintió lentamente. Así debía ser. El aire se espesaba. El bosque temblaba. «No me convertiré en alguien como tú», dijo, su voz quebrándose en un rugido bestial. La criatura se acercó un paso. «Ya lo has hecho». Su mente estalló ante la comprensión. Sabía lo que sucedería a continuación. Comprendía cómo funcionaba este círculo. El vencedor no escapa.
El vencedor se convierte en la nueva maldición. Pero ¿y si? No, aún hay una oportunidad. Encontrará la manera de romper este ciclo. No se convertirá en el cazador, pero entonces alguien más ocupará su lugar. La luna ascendía lentamente sobre el horizonte. El susurro comenzó a intensificarse. Miles de voces. Observan, esperan. Necesita elegir. ¿Rendirse? ¿Aceptar el destino? ¿O romper las reglas? ¿Pero cómo? Nadie lo había hecho nunca. Nadie había ganado nunca en este juego. Y ahora su única oportunidad era hacer lo que nadie había hecho antes. Pero no sabe qué exactamente. No sabe qué hacer. Y el tiempo corre. Y si no encuentra la respuesta, lo tomará para siempre. Y entonces la caza comenzará de nuevo. El hombre lobo permanecía de pie, apretando los puños, sintiendo cómo la oscuridad se extendía lenta pero inexorablemente dentro de él. No era solo parte de él, se estaba convirtiendo en él. La figura frente a él, aquel a quien había matado, aquel cuya fuerza había absorbido, aquel que debería haber desaparecido, lo miraba directamente. ¿Sabes lo que debe suceder? La voz de la criatura era fría, carente de emociones, como la propia maldición. No quería oírlo, no quería creerlo, pero todo su cuerpo ya conocía la verdad. No. Su voz era grave, con un deje ronco. No seré parte de esto. La criatura ladeó la cabeza. ¿Y tienes elección? El aire se espesó. El mundo tembló. Todo a su alrededor se volvió diferente. El bosque desapareció. La noche desapareció. Ahora estaban en el vacío, negro, viscoso, vivo. Y escuchó las voces, miles, millones, de todos los que habían estado antes que él, de todos los que habían intentado luchar, de todos los que habían perdido. Tú eres el siguiente. No, no, no. Se lanzó hacia adelante, abalanzándose sobre la criatura, pero su cuerpo no se movía. Las garras quedaron suspendidas en el aire. Las piernas se hundieron en el suelo. No podía moverse. Pero lo más aterrador, no se sentía a sí mismo. Miró hacia abajo y se quedó paralizado de horror. Su cuerpo se disolvía en la sombra, lentamente, inexorablemente, como si él mismo se estuviera convirtiendo en parte de este lugar. ¿Qué me has hecho? Su voz temblaba, pero no de miedo, de comprensión. La criatura sonrió. No soy yo, eres tú. Su pecho se estremeció convulsivamente. El corazón latía con fuerza, pero ya no latía como antes. Se había vuelto diferente, no humano, no como el de un hombre lobo, como si ya no le perteneciera. Y entonces lo entendió. Había perdido. Esto nunca había sido una prueba. Nadie puede vencer. Ya se había convertido en el nuevo cazador. No lo había aceptado, pero esto lo había aceptado a él. No. Su susurro era vacío, sordo. Sí, la criatura se acercó. Ahora eres uno de nosotros. La oscuridad lo engulló por completo. Gritaba, pero nadie lo oía. Nadie había oído nunca sus gritos, porque siempre desaparecían, para siempre. Despertó en el bosque. El mundo volvía a ser real. La tierra bajo sus pies, el viento en su cabello, la noche sobre su cabeza. Pero lo sabía. Todo había cambiado. Ya no era él mismo. Ya no se pertenecía a sí mismo. Y cuando llegara la próxima caza, él mismo pronunciaría esas palabras. Tú eres el siguiente. El bosque estaba oscuro, pero no aterrador. No había en él aquel viejo horror que alguna vez lo embargaba cuando se desviaba del camino y sentía que podía ser devorado, asesinado o destruido. Ahora solo sentía vacío, pero no era el tipo de vacío del que uno querría escapar. Era el vacío dentro de él. Todo lo que sabía de sí mismo había desaparecido. Estaba de pie entre las sombras y en su corazón no había ni miedo ni esperanza. Se había convertido en parte de este bosque, parte de lo que una vez llamó maldición, pero ahora se había convertido en su vida, su existencia. Su cuerpo ya no obedecía a las leyes humanas.
Sentía cómo su fuerza crecía, pero cuanto más la sentía, más su mente era absorbida por una oscuridad desconocida. Vivía en él, y ya no podía separarse de ella. Era más que una simple maldición, era su existencia. Se movió, pero cada paso era para él una nueva batalla consigo mismo. El cuerpo se movía por voluntad propia, guiado por algo que no podía controlar. Era algo más que el simple instinto. Cuando se adentró en el bosque, sus ojos comenzaron a distinguir todo a su alrededor, como si se hubiera convertido en parte de la naturaleza, como si la tierra, el aire y la sombra se hubieran fusionado con su ser. Cada movimiento, cada sonido se volvía claro, nítido. Veía, oía y sentía todo, incluso lo que se ocultaba en el rincón más oscuro del bosque. Podía sentir el aliento de cada criatura agazapada en la sombra. Cada ser vivo estaba ahora bajo su dominio. Pero cuanto más sentía, más desesperadamente intentaba escapar. Debía encontrar una salida. Debía vencerse a sí mismo. Pero, ¿y si ya no era quien había sido antes? ¿Y si su voluntad se había quebrado para siempre? «No puedes irte». La voz resonó desde la oscuridad y el corazón se le encogió ante la espantosa realidad que intentaba ignorar. Se giró, pero no vio a nadie. Solo sombras que se movían de una manera antinatural. Parecía que el bosque estaba vivo. Era parte de algo antiguo, algo que cobraba vida. Y ese algo se acercaba. «No puedes escapar, porque ya estás aquí». Las sombras comenzaron a apretarlo, como si el propio bosque hubiera decidido atraparlo en sus brazos. En la oscuridad surgió una figura, negra, indefinida, como una niebla que hubiera salido de la propia tierra. Y la voz que pronunció aquello no era la voz de un hombre, era la voz de lo que quedaba después de todos los cazadores anteriores. «Serás quien ocupe su lugar, serás quien diga esas palabras». Sintió cómo la penumbra lo absorbía. El bosque, la oscuridad, el susurro y este horror se convertían en uno. Y entonces su mente se quebró. No pudo resistir más. No era un hombre, era una entidad. Era un cazador. Sintió cómo su boca volvía a pronunciar esas palabras, no por voluntad propia, sino como si hubieran salido de sus propias entrañas. «Tú eres el siguiente». Y cuando esas palabras resonaron, comprendió. No era el fin, era un nuevo ciclo. Y la próxima vez, alguien volvería a sentir su presencia. La maldición continuaría. Permanecía inmóvil, escrutando la oscuridad, que ahora no le ocultaba nada. La veía a través de ella. Oía su aliento. Sentía cómo vivía y se movía, como si fuera parte de él mismo. El bosque ahora era su hogar. No, no solo su hogar. Se había convertido en parte de él, como si se hubiera disuelto en las sombras, convirtiéndose en algo más que un simple hombre lobo. Aquel que observa, aquel que caza, aquel que espera a que la luna vuelva a alzarse alta sobre el mundo. Pero dentro de él, su corazón aún latía. Y no callaba, gritaba. No era su voluntad, no era su decisión, pero su cuerpo ya había aceptado la nueva realidad, y la realidad lo había aceptado a él. Apretó los puños, las garras se hundieron en sus palmas, pero no sentía dolor. Sentía hambre, sed, no solo de sangre, de algo más, de algo que ahora lo impulsaba. Percibió un olor, fresco, cálido, humano. El hombre lobo se giró bruscamente. En algún lugar lejano, detrás de los árboles, había alguien, y no podía hacer nada al respecto. Ya se estaba moviendo. El cuerpo corría hacia adelante, silencioso, ágil, como una sombra en la noche. Cada uno de sus movimientos era preciso, cada respiración calculada. Cazaba. ¡No! ¡No! Luchaba. No quería, pero su cuerpo no obedecía. Sabía qué hacer. Había sido creado para ello. El humano estaba cerca. El hombre lobo lo veía. El corazón latía lentamente, demasiado lento. El tiempo se ralentizó y comprendió que oía pensamientos ajenos. Miedo. Sienten su presencia. Comprenden que está aquí, pero no pueden huir.
Nadie puede huir. El hombre lobo se detuvo. Era su última oportunidad. Podía rendirse o romper el ciclo. Al instante siguiente, el humano se giró, y sus ojos se encontraron con los suyos, y entonces lo entendió. Era él mismo, pero no quien era ahora, sino quien había sido antes. Era él mismo, el hombre que alguna vez fue. El cuerpo tembló, la conciencia flaqueó. ¿Qué significaba esto? ¿La maldición se burlaba de él? ¿O era su última oportunidad de escapar? Pero, ¿y si nunca hubo salida? ¿Y si ya estaba aquí para siempre? Y la próxima vez que alguien se encontrara con él en la oscuridad, él mismo diría esas palabras. Tú eres el siguiente. El mundo se contrajo en un solo instante, suspendido entre el presente y el pasado, entre la realidad y la pesadilla. El hombre lobo permanecía de pie, observando su propio rostro, el rostro de quien había sido alguna vez, antes de convertirse en parte de la maldición. El hombre frente a él parecía asustado, pero no porque viera un monstruo. Veía el futuro, un futuro que se convertiría en su realidad. «No», susurró el hombre lobo, pero su voz ya no era la suya. Las voces de miles que habían pasado por esto antes que él sonaban en su cabeza, ahogando todo lo demás. Debes tomar una decisión. Debes aceptar tu destino. No puedes cambiar lo que fue concebido. Lo presionaban, intentaban obligarlo a aceptar, a quebrarse, a someterse. Pero él no era así. Fue el primero que se negó a obedecer. Y eso significaba solo una cosa: no saldría vivo de aquí. El bosque volvió a desaparecer. Ahora, a su alrededor, había oscuridad, profunda, infinita. Y en esa oscuridad no estaba solo. Miles de ojos brillaron en la penumbra. Cada criatura, cada sombra, cada alma que había sido absorbida por esta maldición lo observaba. Ahora estaba en su lugar. «Puedes luchar cuanto quieras», resonó una voz. No pertenecía a nadie, pertenecía a todo. «Pero ya estás aquí». El hombre lobo rugió, retrocediendo, pero donde quiera que mirara, solo había ojos. La oscuridad se acercaba. Lo abrazaba, lo absorbía, se convertía en parte de su piel, y entonces comprendió la verdad más aterradora. Nunca saldría de aquí, porque aquí no había salida. La salida nunca había existido, siempre había sido una trampa. Y entonces, las voces pronunciaron las últimas palabras. «Tú eres el siguiente». Y el mundo se hizo añicos. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en el bosque. Pero ahora todo era diferente. El bosque lo reconocía, el aire lo reconocía, las bestias sentían su presencia, y sabía lo que había sucedido. Ya no era un hombre lobo, era el cazador, y esperaba la próxima luna. Porque entonces, en la profundidad de la noche, cuando todo estuviera en silencio y vacío, cuando alguien nuevo sintiera la llamada de la sangre, él susurraría esas palabras. «Tú eres el siguiente». El bosque temblaba, lo sentía en la piel, en los huesos, en cada músculo. Era parte de este lugar, y este lugar era parte de él. El aire, saturado de olores, sonidos, movimiento, lo atravesaba, como si su mente ahora abarcara algo más que un simple cuerpo. Se había convertido en otra cosa. Pero lo más aterrador era que no sabía exactamente en qué. Ya no era él mismo, pero aún recordaba. Recordaba a su manada. Recordaba a aquellos a quienes amaba. Recordaba quién era antes de la maldición. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque ahora podía sentirlos. Su miedo, su ansiedad, su aliento en la noche. Sabía dónde estaban. Sabía que ellos sabían. Habían sentido que algo había cambiado. Percibían su presencia. Le temían. Y eso era lo correcto. La caza aún no había comenzado, pero ya estaba cerca. No tenía prisa, porque ahora sabía cómo funcionaba esto. Ahora veía cosas que no había visto antes. Comprendía lo que significaba ser parte del ciclo. Sentía las voces de todos aquellos que habían venido antes que él. Estaban cerca.
Observaban, pero ninguno de ellos hablaba, porque ahora él estaba entre ellos. Ahora él era su voz. La primera noche transcurrió en silencio. No se movió. Observaba. Esperaba. Porque sabía que pronto alguien se atrevería a adentrarse en el bosque. Alguien que pensaría que podría encontrarlo. Alguien que pensaría que podría matarlo. Pero no entendían lo principal. Ellos eran las víctimas. Y cuando la luna volviera a alzarse, cuando el miedo tiñera el aire, cuando su sangre temblara en sus venas, él saldría de la sombra. Les permitiría huir. Les daría una oportunidad. Y solo en el momento en que comprendieran que no había salida, les susurraría a sus espaldas: «Tú eres el siguiente». La luna se alzó sobre el bosque, derramando su luz plateada sobre los oscuros troncos de los árboles, negros como carbones, como huesos rotos. Las sombras temblaban, vivas, ávidas, como si respiraran el aire nocturno. En algún lugar lejano, una manada aulló, pero ese aullido no conllevaba un desafío. Estaba lleno de miedo. Lo sabían. Sentían su presencia, pero aún no comprendían qué había cambiado exactamente. Ya no era uno de ellos. Ahora era aquel a quien debían temer. Aquel que observa en la oscuridad. Aquel que espera a que ellos mismos den el primer paso. No se movía. Era como una sombra, como la noche misma. Paciente, silencioso. Las bestias lo sentían, retrocediendo más profundamente en la espesura, y sus antiguos hermanos sentían su aliento en sus nucas, pero aún no se atrevían a hablar de él en voz alta. Temen pronunciar su nombre, porque eso lo haría real, porque si admiten que ya no está con ellos, significa que está contra ellos, y no quieren creerlo. Pero ya habían visto las señales, huellas que no deberían estar allí, árboles desgarrados por garras de una fuerza sobrenatural. Por la noche, alguien oía pasos, pero no veía a nadie. Las sombras se movían de forma incorrecta. Y lo más aterrador, alguien sentía una mirada sobre sí. Pero cuando se giraba, allí no había nadie. Podrían atribuirlo al miedo, a la imaginación, pero en el fondo sabían la verdad. Está aquí, está regresando. Pero no como se fue. Esa noche, 3 de la manada salieron a cazar. Eran cautelosos, se movían rápido, en silencio. Eran hombres lobo, cazadores, depredadores. No temían al bosque. Pero esta vez, el bosque los temía a ellos. Lo sentían en el aire, en el frío de la noche, en cómo incluso el viento parecía incorrecto. Y cuando caminaban entre los árboles, cuando su respiración se volvió frecuente, los corazones se aceleraron. Lo entendieron. No eran los cazadores, eran la presa. El primer golpe llegó inesperadamente. Un susurro, ligero, silencioso, pero lo oyeron. «Tú eres el siguiente». Sus corazones se detuvieron, el aire se congeló, y entonces atacó. Un movimiento relampagueante. Uno de ellos desapareció en la oscuridad. Simplemente desapareció. Ningún grito, ninguna lucha. Simplemente una sombra lo cubrió, y se esfumó. Los 2 restantes se quedaron inmóviles, clavando las garras en la tierra, los ojos ardiendo en la oscuridad. No veían al enemigo, pero estaba cerca. Lo sentían. Y eso era peor que si estuviera justo frente a ellos, porque jugaba con ellos. Era aquel a quien no se puede ver hasta que es demasiado tarde. Un paso detrás. Se giraron al mismo tiempo, pero tarde. El segundo desapareció. El cuerpo se desvaneció en la noche. En el aire solo quedó el olor a sangre, pero no un grito, porque era demasiado rápido. Solo quedaba uno. Su respiración se entrecortó. En su pecho el pánico luchaba contra los instintos. No era un cobarde. Pero, ¿qué hacer cuando tu enemigo es la propia oscuridad? ¿Cuándo no se le puede ver? ¿Cuándo no se le puede matar? Y entonces oyó pasos, justo frente a él. Pasos tan lentos que parecían antinaturales. Pasos de alguien que no tiene prisa. Pasos de alguien que ya sabe cómo terminará esto. No podía moverse. El miedo paralizaba su cuerpo.
y entonces lo vio. Salió de las sombras. Sus ojos ya no eran ambarinos, ardían con plata. Sus garras eran más largas que antes. Su cuerpo no se movía como el de un ser vivo. Era él, aquel a quien conocían, aquel a quien consideraban suyo, pero ya no era su hermano, era su pesadilla. Y cuando el último de los tres intentó dar un paso atrás, se congeló, porque oyó un susurro, justo a su lado, frío, inevitable, el último sonido que oiría. Tú eres el siguiente. Cuando a la mañana siguiente la manada salió al bosque, no encontraron nada, ni cuerpos, ni rastros de lucha, nada, solo silencio y miedo. Y ahora lo sabían. Ya no serían los cazadores, porque ahora el cazador era él, y la próxima vez que se encontraran en el bosque por la noche, oirían ese susurro. Tú eres el siguiente. No hablaban de ello, pero todos lo sabían. La manada ya no era una. Todos sentían que algo había cambiado, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Veían las señales, rastros de garras en los árboles, cadáveres de animales mutilados, movimientos extraños e inexplicables de las sombras. Pero lo más aterrador no era eso. 3 habían desaparecido, y nadie había oído sus gritos. Nadie había encontrado sus cuerpos. Nadie sabía qué les había ocurrido. Pero todos sentían que ya no regresarían. Y ahora el bosque era diferente. La primera noche después de la desaparición de los cazadores transcurrió en silencio. Pero no era un silencio normal. Respiraba, observaba, escondía algo en su interior. Todos en la manada lo sentían. Cada hombre lobo sentía que algo estaba cerca. Alguien que no debería haber regresado. Alguien que había sido su hermano. Pero ya no era uno de ellos. Y lo más aterrador, él mismo elegía a quién llevarse después. La segunda noche desapareció otro. Había salido del campamento para beber agua del arroyo, y no regresó. No hubo sonidos de lucha. No hubo ni un solo rastro de sangre. Simplemente desapareció, como si el propio bosque se lo hubiera llevado, como si nunca hubiera existido. La manada comenzó a entrar en pánico, pero no podían irse, porque donde quiera que fueran, él los seguía. La tercera noche fue la más aterradora. No durmieron. Se reunieron en círculo, intentando protegerse, pero no podían protegerse de lo que no veían. Sentían su aliento, oían sus pasos, pero nadie podía encontrarlo. Y entonces, cuando sus nervios estaban al límite, cuando el miedo los envolvió por completo, oyeron esa voz, silenciosa, fría, carente de emociones, un susurro. Tú eres el siguiente. Algo se movió en la oscuridad. Alguien aulló de terror, y entonces comenzó el caos. Las sombras cobraron vida. Desgarraban el espacio, se agitaban entre los árboles. Gritos, huida, miedo. Pero él era más rápido. Pensaban que podían escapar, pero él ya estaba entre ellos. Al primero lo agarró al instante. Un tirón. Las garras se hunden en la carne. Un sordo crujido de huesos. Y silencio. Los demás no vieron cómo sucedió. Simplemente sabían que ya no estaba. Y sabían que el siguiente podría ser cualquiera de ellos. Al segundo lo ignoró, porque ya se había quebrado. Su cuerpo temblaba, no podía moverse. Sabía que no tenía sentido huir. Y cuando los ojos bestiales se encontraron con los ojos plateados del antiguo hermano, simplemente cerró los ojos. Y al instante siguiente desapareció. El último estaba solo. Sus patas temblaban. Comprendió que se había quedado solo. Y lo peor de todo, sabía que lo habían dejado para el final a propósito. No quería morir. No quería oír esas palabras. Pero cuando intentó dar un paso, las sombras se movieron y el susurro sonó justo detrás de su espalda. Frío, inerte, inevitable. Tú eres el siguiente. A la mañana siguiente, la manada ya no existía. Nadie encontró los cuerpos, nadie oyó los gritos. Pero el bosque era diferente, se había convertido en su territorio.
Ahora él era el cazador, y cuando la luna volviera a alzarse, la caza comenzaría de nuevo, porque no se detendría, porque no puede detenerse, porque la maldición ahora vive en él, y mientras exista este mundo, siempre habrá un siguiente.